Super Gecko, Misión Rescate. Bienvenidos al episodio número 5 de Misión Rescate. Esta es nuestra misión, rescatar a la juventud, y no estoy solo, ahora está conmigo el general Marlon Ramos. Bienvenido, hermano Marlon. Qué gusto tenerlo. Gusto. Desde la filial Lourdes Colón. Un fuerte aplauso aquí el equipo. Gracias, hermanos. Nos hacen sentir en casa. Sí, es bienvenido, ya lo extrañábamos acá, hermano. Y ahora también está el capitán Cartagena, gracias, Colombia. Alexis. Bienvenido, Edwin. Qué gusto saludarte. Un aplauso también al internacional. Gracias. Y pues, bueno, ya vimos ahí Super Gecko, lo pusieron en disciplina. Y las relaciones, las buenas relaciones en el liderazgo son importantes porque al final tratamos con personas y lo que buscamos es que el reino de Dios se extienda. Quisiera preguntar, vamos a empezar un poquito fuertes. Hermano Marlon, no sé si usted se ha enfrentado a conflictos, problemas con otros hermanos, siendo líder, maestro de escuela dominical, porque también fue maestro, siendo pastor ahora también. Sí, hermano, y lastimosamente quizás en demasiadas ocasiones, ¿verdad? Sin decir nombre. Sin decir nombre, pero ahorita me estoy acordando. Muchas veces ha sido ver problemas de otros en las relaciones, pero también otras veces, quiero ser muy honesto, yo me he visto involucrado, a veces pues, voy a decirlo sin mala intención, pero algunas veces hacemos alguna acción quizás sin pensar, sí, y dañamos claro a alguien, algún gesto, ¿verdad? Alguna omisión, a veces no saludamos a alguien. Entonces es inevitable realmente, claro, cuando estamos trabajando con personas, tener alguna situación, voy a decir, de conflicto, ¿verdad? Pero me imagino en el camino vamos a abordar de que sí, no necesariamente eso nos debe llevar a un fracaso. Correcto. Al contrario, pudiera ser que eso nos haga crecer como personas. Sí, me gustaba algo que el hermano Marlon mencionaba antes de que empezara la grabación, y es que el ministerio pastoral, al igual que un misionero, tiene como esa tarea de apagar incendios, el liderazgo así de guerrilla. Entonces, como líderes también nos enfrentamos a que muchas veces tenemos esos conflictos. ¿Cómo podemos hacer cuando de pronto alguien, por un malentendido, es puesto en disciplina y comienza a tener conflictos entre su superior, que en este caso puede ser el líder con su supervisor, o el supervisor con su pastor, el pastor con el pueblo en general? ¿Cómo podríamos hacer? Yo creo que la Escritura nos llama a mantener la paz para con todos, ¿no? Sí. Y nos llama, pero también nos dice que en cuanto dependa de nosotros, ¿no? Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice: en cuanto dependa de vosotros, ustedes vivan en paz con todos. Entonces, y me gusta cómo lo dice, porque muestra que tú puedes llegar a un punto de entendimiento, de madurez, de amor, para disculparte, para reconocer tu error, pero eso no significa que la otra persona está en tu misma etapa emocional, digámoslo así, ¿no? De madurez emocional, y que lo va a entender, y entonces la relación se va a sobreponer. Lamentablemente, a veces las relaciones no siempre pueden restaurarse. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Bueno, el que tiene un poquito de inteligencia emocional decide por cambiarse o de célula o de sector para no estar dando, como dicen, patadas contra el aguijón, ¿no? Pero lo correcto, lo adecuado sería, hombre, reconocer, confrontar la situación y aprender, pues, a caminar entonces en armonía, ¿no? Yo creo que eso sería lo... Quisiera agregar algo más. La Escritura también nos dice que hay que soportarnos unos a otros. Sí. A mí me suena bien fuerte esa palabra, Sí, soportar. sí, porque está hablando de que en algún momento alguien hará algo que nos va a dañar, que nos va a hacer sentir muy adentro un dolor que no queremos, ¿verdad? Pero la Escritura nos está advirtiendo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué hacer, verdad? La Biblia también nos da ciertos elementos, ciertos principios, y es que debemos entender que en la iglesia todos somos imperfectos. Sí. Y partiendo de ahí... A excepción de Super Gecko. A excepción de él. Bueno, vamos a cambiar ya. Vamos a descansar a Super Gecko. Entonces, partiendo de ahí,
creo que uno debe tratar de absorber lo más posible las enseñanzas que la Biblia nos da y aplicarlas. Una de ellas es que si uno descubre en una persona alguna inconformidad, algún malestar, yo debo poner todo de mi parte para ayudarle a esa persona a liberarse de lo que siente. A veces basta con decirle, hermano, yo le veo a usted un poco raro conmigo, pero quiero decirle que yo le amo, ¿verdad? Y si algo hice para dañarlo, aquí estoy, ¿verdad? Porque a veces tomamos la actitud de que lo veo serio, entonces yo también, ¿verdad? Entonces, eso nos va a llevar al final a un fracaso a ambos. Claro. Pero si hay una disposición de aplicar, Jesús habló de que debíamos llamar aparte, ¿verdad? A veces, cuando vemos una actitud impropia hacia nosotros, lo primero que hacemos es contarle a los demás, ¿verdad? Mira, fulano me anda hablando de mí, dice esto y lo otro, pero ¿por qué no ir directamente a la persona primero, abordarle en lo privado como lo enseñó Jesús y dejamos que aquello se resuelva en paz entre las personas involucradas? Y que es lo que dice Mateo 18, ¿no? O sea, si tú vas, si vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hombre, deja tu ofrenda ahí y ve a él, ¿no? Y confronta la situación. Ese es el principio bíblico. Debemos desarrollar una perspectiva como la tiene Dios, ¿verdad? Porque para poder resolver conflictos se necesita humildad. Y en el contexto fuera de Dios, la humildad se ve como una debilidad. Sí. Y entonces lo que dice Edwin, ¿verdad? Querer exponerme yo y reconocer mi error, eso no cuadra, ¿verdad? Eso no encaja en el mundo en que vivimos. Pero en el mundo de Dios es diferente. Él dijo que el que quiere ser el más grande, el mayor, debe ser servidor. Entonces, ¿cómo ve Dios la humildad? O sea, Dios no ve al que es humilde de menos, al contrario, Dios lo ve con alta estima. Claro. Es más, la Biblia dice que Él al altivo es que mira de lejos, ¿verdad? Claro. Pero al humilde Él lo exalta. Pero a veces nos cuesta porque todavía tenemos la perspectiva sin Dios, ¿verdad? Entonces, si yo soy líder juvenil y cometo un error con algún miembro de mi célula, no me debería costar decirle, perdóname, no debí decir eso, perdóname. Y lo enfoco de esta manera porque yo que estoy al frente de la iglesia, también he cometido errores, ¿verdad? Claro, o sea, uno, como dije al inicio, dice cosas, hace cosas o no las hace y eso produce un daño en alguien, pero no nos debe costar reconocerlo y decir, hermano, sí es cierto, perdóneme, ¿verdad? Yo sé el efecto que tuvo, mi deseo no fue ese, ¿verdad? Se me salió la expresión, o sea, y a un líder le puede ocurrir también en su célula que a veces hacemos una broma queriendo, no sé, ¿verdad? Romper hacer ameno el ambiente. Y al final quizás esa broma, ¿verdad? En alguien no ocasionó el efecto. Pero tener esa humildad de poder afrontar cualquier situación nos va a llevar a tener relaciones más sanas. Y yo creo que tenemos humildad cuando entendemos lo que ya hemos mencionado, que el propósito, uno de los propósitos de la vida cristiana es que el carácter de Cristo sea formado en mí. Entonces, si yo estoy en un, como le dijimos, en un conflicto, una diferencia, pero entiendo de que mi meta no es ganarte a ti, ¿no? Que yo tenga la razón, sino que de verdad yo pueda crecer y que tú puedas crecer. Uno. Y dos, que los objetivos de la obra se cumplan, ¿no? O sea, si yo estoy viendo eso, yo voy a bajar la guardia, voy a entender, entonces me va a ser más fácil reconocer mi parte. Pero si yo pienso, también como le enseñaba el pastor, que tengo una visión mundana del liderazgo o de las relaciones de liderazgo en la iglesia, que creo que se trata de quién es el mayor, quién es el que más puede, a quién quieren ascender, a quién van a promover, y que yo tengo que abrirme paso y tengo que echarte agua sucia a ti, pues eso, o sea, eso nunca va a acabar. Entonces yo sí creo, quiero reafirmar lo que el pastor está diciendo, que tenemos que empezar por cambiar nuestro entendimiento sobre cuál es el propósito de nuestra vida cristiana y pues de la obra, ¿no? Claro, mostrar misericordia creo que es importante en los procesos de la disciplina, que también es una palabra que nosotros la interpretamos como fuerte, pero disciplina, estaba investigando un poco sobre su origen y viene de discípulos, que es el discipulado. Entonces, si la aterrizamos más todavía, podríamos decir que como cristianos deberíamos de estar en disciplina constantemente,
siempre para desarrollar buenos hábitos, Sí. los hábitos cristianos que nos van a hacer mejores personas cada Sí, día. eso es lo que la Biblia enseña, por ejemplo, respecto de los hijos, que hay que criarlos en la disciplina del Señor. Y la disciplina habla del apego a ciertos principios, a ciertas normas. Entonces, si nosotros a nuestros hijos los crecemos construyendo esos principios que llegan a convertirse en parte de su vida, así debe ser la vida cristiana, donde diariamente nosotros hacemos parte de nuestra vida las verdades de Dios, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, tal vez ampliar el enfoque, porque si lo pusieron en disciplina, pues lo sentimos, ¿verdad? Pero yo Súper creo que gecko. también el enfoque bíblico es restaurar, ¿verdad? Sí. Sí. Cada vez que un cristiano falla, la idea no es ponerlo en un salón con vitrina y que todos lo vean, este es el que falló, sino que todos, ¿verdad?, en la medida de lo posible se unan para ayudar en la restauración de esa persona. Claro. Porque al final eso es lo que Dios desea, es lo que Jesús hizo con sus discípulos, que cometieron muchos errores. Sí, sí. Podemos señalar cuando aquellos dijeron así, ¿verdad?, como en privado: Señor, queremos que uno esté a tu derecha, otro a tu izquierda, cuando venga tu reino, ¿verdad? Y ellos estaban buscando egoístamente sus intereses. Sí. Cuando los demás discípulos se enteraron de lo que ellos estaban haciendo, se resintieron, ¿verdad? Miren esto. Ajá, qué bonito lo que andan solo pidiendo. de vivos, ¿verdad? Ajá. Ahí andan buscando ellos los mejores lugares y nos dejaron fuera. Sí. Eso, al leer el texto bíblico, uno ve que generó un roce, generó pues un conflicto, ¿verdad? Pero también demostró lo que había en el corazón de los otros, Exacto. porque seguramente querían esas posiciones de Exactamente, liderazgo. ¿verdad? Entonces, ahí vemos a los discípulos cometiendo errores. Sí. De ahí vemos a un Pedro negando al Señor y al final, ¿qué hace el Señor, verdad? Seguir trabajando en ellos para que sigan creciendo y lleguen a ser lo que Él desea. Entonces, esa debe ser la perspectiva a la hora de, si alguien falló en nuestra célula, en nuestra iglesia, Dios no ha terminado el proceso con esa persona. Claro. Entonces, hay que meternos en esa visión de Dios, de ver cómo le ayudamos para que siga creciendo. Hay un Súper proverbio bien. 16:6 que dice así: con amor y verdad se perdona el pecado. Fíjate, con amor y verdad. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer también cuando alguien está en un proceso de disciplina, que lo que estamos tratando de hacer es acompañarlo para que crezca, para que salga de ese bache, es eso, o sea, es caminar con él, es mostrar el amor. Por supuesto le mostramos la verdad, como ya lo hablamos, ¿no? Confrontando, hablando claro, hombre, esto tienes que cambiarlo, tienes que adoptar estos hábitos, en fin, ¿no? Sí. Pero el amor nunca debe ser condicional. O sea, sobre todo en ese tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de los chicos porque creo que es lo más como simple, ¿no? Cuando yo estoy más cerca de mis chicos, Lucas recientemente tuvo dengue. Y ya ves, entonces estuvo delicado. Sí, Y yo ahí estaba en las noches, me despertaba, tomarle la temperatura, ponerle el pañito con agua, darle la medicina, a darle la comida. Pero el tiempo que más cerca estoy de él es cuando él está mal. Cuando él está sano, él está en su agenda, ¿no? O sea, no lo veo. Pero si él está mal, es cuando yo más cerca estoy. Sí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer también. Se puso de moda, ¿se acuerdan que se puso de moda de padres espirituales? Todos querían ser padres espirituales. Bueno, yo creo que la paternidad, hablando del liderazgo espiritual, en realidad es eso, es caminar con los otros, mostrándoles el amor, mostrándoles la verdad. Buenísimo. Y Para terminar, también hermano añadiendo Marlon. otro factor, hablando de cuando alguien falla, cuando Sí. alguien peca, la Biblia nos exhorta a que nos consideremos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, Sí, así claro. como otro falló, Claro. Yo nosotros estamos expuestos en algún momento a poder fallar, o sea, O a quizá veces- haya fallado, lo que pasa es que no lo han cachado, Exactamente, pero ya ¿verdad? falló también. Entonces, a veces tomamos una actitud de juez implacable, Claro. Sí. olvidando que somos seres humanos con debilidades y que si en un momento fallamos no nos gustaría que nos traten a pedradas. ¿verdad? Claro, Exactamente. muy bien. Bueno, tenemos una gran misión que cumplir. Gracias, hermano Marlon, general Marlon, Gracias, también amigo. al capitán Cartagena y pues a los líderes, animarlos para que sigamos adelante. Todos nos necesitamos porque trabajamos para el Señor, la obra es del Señor, por lo tanto tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos para que el reino de Dios avance.
Van a haber conflictos entre personas, claro, porque no somos perfectos. Claro. Me encantó lo que dijo el hermano Marlon, no somos piezas terminadas, estamos en construcción. Y si ha fallado en algo, pues bueno, ser humilde y reconocerlo, ir donde esa persona y decir, fallé. Y si tenemos oportunidad de pues, comenzar una vez más y de echarle ganas al trabajo en la obra del Señor, pues démosle. O si ha sido algo personal también, ¿por qué no? Porque al final pues somos una sola. Lo que me afecta en la casa o en la universidad o con las amistades, pues también va a afectar la obra del Señor. Y lo importante es estar bien con todos. Así que muchas gracias. Gracias Y ahora nos a ustedes. quedamos con el hermano Marlon Ramos porque viene la parte de la reflexión del tema de la guía juvenil. La guía juvenil. Dios bendiga a cada uno de los líderes juveniles, a las lideresas, a todos los supervisores, pastores de zona y a todos aquellos que están involucrados, comprometidos con la tarea de llevar el mensaje de Dios. En esta oportunidad tenemos una vez más el privilegio de llegar a nuestros jóvenes con la palabra de Dios y tenemos un tema muy importante titulado El Cordero de Dios. Para esta semana tenemos esta bendición porque muchos de nuestros jóvenes pueden tener una idea errónea acerca de Dios como alguien distante, como alguien que no se interesa en ellos. Sin embargo, a través del estudio vamos a poder transformar esa manera de ver a Dios. En el punto número 1 de la guía encontramos también que se titula El Cordero de Dios. Y es interesante que en este Evangelio de Juan se presente a Jesús como el Cordero. El Cordero era una cría de una oveja y podía, en este caso, tomarse como un sacrificio en lo que era la celebración de la Pascua. En la guía se nos recomienda leer el capítulo 12 del Éxodo para tener una idea amplia al respecto. Es importante que nos empapemos de ese contexto para poder trasladar de mejor manera a nuestros jóvenes el contenido. Pero a veces, como dije, los jóvenes no tienen una perspectiva correcta. En este caso, cuando hablamos del Cordero, hacemos referencia a que esos animalitos en el Antiguo Testamento eran sacrificados en la Pascua y eran ofrecidos como una ofrenda a Dios para poder cubrir sus pecados. Pero la Biblia nos enseña que eso era una figura, era una sombra de lo que Dios realmente quería hacer, y era proveernos un cordero a través del cual Él podía perdonar nuestros pecados. En este caso, cuando Jesús llega para ser bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que Él lo presenta. Él lo presenta ante las personas que estaban ahí diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante porque lo está presentando como una víctima para ser sacrificada, porque ya mencioné, es lo que se hacía con los corderitos. Entonces vemos que aquí se está hablando de un Dios que se identifica con la necesidad del ser humano, con la necesidad de cada joven. Sin duda alguna, los jóvenes que están en nuestras células son personas que vienen de contextos diferentes, pero hay una cosa en común. Todos hemos pecado. Todos tenemos necesidad de alcanzar la redención. Y ante las faltas, ante los pecados, Dios muestra un amor incomparable hacia cada uno, al punto que decide entregar a su Hijo como un cordero para ser sacrificado. Desde el momento que Jesús viene al bautismo de Juan y Él lo presenta como cordero, lo que se está planteando es que Jesús ha venido para morir por nosotros, para morir en sacrificio. Eso debe cambiarnos la perspectiva acerca de Dios, porque nos está mostrando a un Dios que no es indiferente a nuestra condición de pecado, no nos abandona en nuestra miseria espiritual, sino que Él decide hacer lo necesario para poder redimirnos y entrega lo más grande, entrega lo más valioso, entrega lo más importante, que es a su Hijo. Por lo tanto, podemos notar que Dios es alguien cercano, que Dios es alguien que está ahí para nosotros, que es alguien que se interesa continuamente, que no está lejos, no está distante, no está indiferente,
sino que en medio de nuestro diario vivir, el Señor quiere manifestarse y lo hace de la manera más extraordinaria, proveyéndonos a su Hijo como un Cordero para nuestra salvación. Por lo tanto, amado hermano líder, lideresa, transmítale a los miembros de su célula ese amor tan grande que tiene el Señor hacia ellos. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.